doctor Jesús Madrigal Anaya, quien es el coordinador y el director de áreas críticas del Centro Toxicológico del Hospital Juárez de México. Bueno, el video lo pondremos después de la presentación del doctor Madrigal. Doctor Madrigal, bienvenido, muchas gracias. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, bienvenido. Muy bien, quiero saludarte, hermano. Vamos a empezar con esta sesión para no perder tanto tiempo. Te veo estresado en los mensajes, ¿verdad? Bien. Adelante, doctor. Creo que una de las cosas que más apasiona en cuanto a lo que es la medicina de urgencias y la toxicología clínica es ese punto de encuentro en donde las emergencias cardiovasculares están vinculadas con el aspecto toxicológico. Y bueno, vamos a arrancar sin tanto preámbulo. Vamos a ver que la mayoría de las condiciones de cardiotoxicidad terminan en fatalidad y vamos a ver cuáles son esos puntos, porque parece ser que hablamos de cardiotoxicidad y pensamos que la cardiotoxicidad es solo por fármacos cardiovasculares y debemos de entender que la cardiotoxicidad puede llegar a tener efectos en condiciones directas o indirectas, ¿no? Incluso, por ejemplo, cuando analizamos esto de las consideraciones especiales de la reanimación, hay un aspecto muy interesante en cuanto a lo que es la reanimación, ¿no? Que decimos que T de tóxico, pero ¿qué creen? T de tóxico no existe esa T de tóxico. La toxicología clínica está metida en varios puntos de la reanimación, incluyendo lo que es hipoxia, los asfixiantes, tanto como asfixiantes simples. Pongo un ejemplo acá, ¿no? Que puede ser dióxido de carbono o helio, argón, xenón, que pueden ser moléculas, gases que desplacen el oxígeno a nivel alveolar. Otras asfixiantes bioquímicos como el monóxido de carbono, que empieza ya la temporada de monóxido. Y pues bueno, otros asfixiantes irritantes como el anhidro amoníaco o las cloraminas, el gas cloro, entre otras que pudieran estar vinculadas en esto. Nos vamos a las situaciones de trastornos hidroelectrolíticos. La verdad, las hipocalemias más graves que he visto como causa de paro cardiorrespiratorio incluso ha estado asociado a drogas inhalantes, principalmente el tolueno y algunos otros hidrocarburos. Vemos acá, por ejemplo, hipotermia, hipertermia, pero voy a considerar acá agregar la hipertermia maligna. Raro que un depresor te lleve a la hipotermia y esto te genera un círculo vicioso, más bien forma parte de un complejo sindromático que te lleva a una crisis sistémica que puede llevar al paciente a la muerte, ¿no? Pero la hipertermia maligna no, la hipertermia maligna puede estar ligado a condiciones. Hoy menos frecuente la hipertermia maligna por gases anestésicos que te llevaban a este riesgo. Hoy el alotano casi no se utiliza, pero tenemos otras condiciones de hipertermia que pueden llegar a tener un desenlace fatal, como un síndrome neuroléptico maligno, y que tiene una mortalidad muy por arriba de lo ordinario en otras condiciones de gravedad, ¿no? La hipovolemia vamos a meterlo mejor como hipoperfusión, haciendo énfasis en que existen diversas condiciones que te pueden llevar a una condición de inestabilidad. Desde condiciones como la misma hipoxia y otras alteraciones sistémicas que van generando un círculo vicioso, o situaciones muy específicas como fármacos cardiovasculares, ¿no? Bien, y ahí vemos, por ejemplo, lo que son los hidrogeniones. Aquí en hidrogeniones ya sí destacan o especifican lo que sería la intoxicación por algunos genobióticos que llegan a tener alta letalidad. Incluso son las acidosis metabólicas más complejas que vamos a ver en la atención de los servicios de urgencia, como son salicilatos o alcoholes tóxicos, incluyendo la metformina también, como se menciona ahí. Trombosis coronaria, pensamos que solo existe un mecanismo de infarto, pues nos recuerden de la cuarta definición universal de infarto, nos menciona que el tipo 2 no está asociado a una placa de ateroma, la tipo 1 sí, la tipo 2 es otras consideraciones, en donde vamos a destacar lo que serían procesos como un vasoespasmo asociado a cocaína, aunque la cocaína también indirectamente puede estar ligada a la formación de un trombo intracoronario en fases agudas, en pacientes que son no tan crónicos.
Ay, Jorge. Bien, entonces vemos acá lo que es la situación de, perdón, ya me distanteé de esto. Vemos acá que, por ejemplo, las condiciones como el síndrome de Kunis, que es un infarto alérgico, es decir, imaginémonos que a lo mejor le aplican un medicamento a una persona o es picado por abejas, eso te puede llevar a una reacción de hipersensibilidad con vasoespasmo y también puede llegar a presentar un infarto. En alguna ocasión tuve un paciente que hizo neumotórax a tensión bilateral. Él estaba muy asociado a la inhalación de solventes, de piedra y así también de marihuana, y en una ocasión llegó con una condición de inestabilidad crítica en donde sí nos dio tiempo de hacer algunas cosas y rápidamente pudimos hacer la descompresión torácica bilateral. Esto estuvo asociado a inhalantes. Recuerden que entre los fenómenos de Valsalva o que están inhalando pueden llegar a presentar estas situaciones. En cuanto a lo que es las miopericarditis, también pudieran estar ligados a algún contexto, llámese lupus-like o algunas situaciones que te pueden llevar a un derrame pericárdico de riesgo. Aquí aparece lo que es la trombosis pulmonar. Se refieren, por ejemplo, a algunos aspectos relacionados o ligados a lo que sería un embolismo asociado a la intervención por emulsión lipídica, por ejemplo, que son uno de los antídotos reanimadores que hoy consideramos. Hay que tener mucha precaución en el uso y el abuso de ello. Y así también, cuando ustedes buscan embolismo por una tóxico, aparece el embolismo por mercurio, ¿no? Y otras causas que pudieran ser muy atípicas en relación a esto. En cuanto a lo que es té en la reanimación, ¿cuánto decimos que habitualmente pudiera estar ligado de genobióticos? Una diversidad de genobióticos, pero acá resalta mucho las guías de la AJA, lo que son el algoritmo de intoxicación por opioides, ya que con ellos es un verdadero problema de salud el abuso de opioides, ya sea como droga de recreación o como medicamento de uso crónico para el control del dolor. Entonces, aquí sí es de importancia destacarlo. Las guías australianas mencionan, es la única que menciona que la reanimación puede prolongarse hasta 180 minutos. 120 a 180 minutos, ¿no? La reanimación más prolongada que he tenido yo en un paciente intoxicado es de 50 minutos en una reanimación asociada por interacción entre un remedio herbal. Estaba tomando té de cuerno de chivo, que era diurético, y el consumo de cocaína y cannabis. El paciente presentó, desfilaron todos los tipos de taquiarritmia, se hizo paro cardiorrespiratorio en 3 ocasiones. El paciente sobrevivió. El detalle fue que tenía potasio de 1.2 también, un mecanismo asociado a la diuresis que estaba teniendo el paciente por el remedio herbal. Entonces, estas interacciones pueden ocurrir. Algo que es muy importante en la atención en la medicina de emergencia, de igual manera con lo toxicológico, es reconocer rápidamente los datos de disfunción orgánica. Y esto, pues bien, lo hacemos en las salas de urgencias o en las salas de reanimación. Rápidamente reconocemos datos clínicos tan sencillos como hipoperfusión, alteraciones neurológicas, cardiovasculares, respiratorias, entre otras. Algunas son más específicas, por ejemplo, la disfunción hepática. Ahorita está llegando un caso muy interesante al Centro Toxicológico Hospital Juárez, de una disfunción hepática grave, ¿no? Que pueda llegar a tener un aspecto multifactorial, pero sí hay antecedente del consumo de múltiples fármacos. Bien, y ahí vienen algunas otras, la disfunción renal, la disfunción gastrointestinal y otras que pueden llegar a tener una condición más de cronicidad. Algo que siempre hemos considerado en el abordaje del paciente es a qué te estás enfrentando. Si el paciente consumió paracetamol, entonces mi monitoreo toxicológico tiene que ser muy enfatizado a lo que es hígado, pero no solo eso, también recuerden que puede tener afectación a nivel renal y nos vamos después secundariamente un órgano de daño sería cerebro e incluso cardiovascular. Recuerden que ese mismo NATQI que se está generando y se están acumulando puede llegar a bloquear el complejo 4 de la cadena respiratoria y generarte también asfixia celular. El abordaje diagnóstico terapéutico, como bien ya fue dado de manera temprana en esta sesión,
Se menciona nunca te separes de una de la otra, ¿no? Y aquí abrimos el abordaje diagnóstico va de la mano del abordaje terapéutico, ya bien sustentado y bien establecido estas estrategias de determinación, pero algo muy interesante también que se tiene que considerar es aquí el enfoque del monitoreo toxicológico, ya que esto te permitirá hacer, incluso considerar algunas otras condiciones o factores que estuvieron relacionados a la inestabilidad o la gravedad del paciente. Muchas de las veces queremos cuadrar a un paciente en un contexto, pero recuerden que este paciente que ya está crítico puede llegar a tener en la mayoría de las circunstancias un entorno multifactorial, ¿no? Que nuestra obligación como toxicólogo sería excluir el aspecto toxicológico, pero nunca olvidando el enfoque orgánico multisistémico que pudo haber afectado la evolución de estos pacientes. Yo podría resumir que la visión global de un toxicólogo y la atención en un servicio de urgencias tiene que estar basado en el ABCDE, pero también en el modelo de intervenciones tóxico-cinéticas y toxicodinamia, y siempre tienen un lugar muy específico, indicaciones muy específicas. Y aquí debemos de recordar que en la reanimación, por ejemplo, siempre debemos de considerar aspectos. Yo creo que aquí sí destaco lo que es en el modelo de APME la exposición. En algunas circunstancias nosotros podemos ser víctimas de algún genobiótico, ¿no? Que por ejemplo, organofosforados o gas fosfina, ¿no? En un paciente que haya consumido y llegó vomitando lo que sería el fosfuro de aluminio. Ahí recuerden que el fosfuro de aluminio se comporta como un fumigante, ¿no? La cantidad de partes por millón puede llegar a tener o expresar sintomatología, como el caso de una médico urgencióloga en Hermosillo, Sonora, ¿no? Que intubó a un paciente sin protección asociado a intoxicación por fosfuro de aluminio y terminó intubada también ella por un compromiso grave en la respiración. El soporte que ya habíamos considerado, no voy a meterme más a esto, que ya lo dieron muy bien. Lo que sí voy a destacar es esto. Cada eslabón terapéutico tiene una indicación precisa. El detalle en el paciente con intoxicación cardiovascular y en condiciones de inestabilidad, la cardiotoxicidad limita la mayoría de estas intervenciones. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? A nosotros nos ha tocado ver por el ímpetu de querer modificar un poco lo que es la cinética del fármaco, meterle carbón activado y en algunas circunstancias ser muy aventados, y hasta con manitol llevó a pacientes a la muerte por un efecto adverso, ¿no? Nunca he tocado un abdomen más rígido que en caso de un paciente que venía con depresores del sistema nervioso central, y el uso de carbón activado en su máxima inestabilidad llevó a un detalle de una complicación. Ojo con esto, ¿no? La reanimación avanzada del paciente intoxicado engloba otros elementos, ¿no? Y que a veces el utilizar intervenciones para minimizar o disminuir la biodisponibilidad, esto ya no tiene cabida ya en un paciente que ya ha alcanzado condiciones de inestabilidad. Creo que el punto crítico en el paciente en una reanimación es esto, el fallo del oxígeno cuando llegue a la célula. Este fallo en algún punto a nivel cardiovascular, falla de bomba, falla a nivel circulatoria, falla pulmonar, ¿no? El paso o la llegada del oxígeno a la célula, y así también en lo que correspondería a la cadena respiratoria, que es al punto donde tenemos que llegar. Este fallo implica aspectos de cardiotoxicidad, ¿no? Y al final de cuentas, de asfixia celular. Este es el punto crítico, el punto caótico, ¿no? Y desde aquí vamos a empezar, porque pensamos que cardiotoxicidad es solo un efecto directo de un genobiótico, ¿no? En muchas de las circunstancias pudiera estar ligado en un desenlace fatal de cardiotoxicidad por una serie de cascadas, ¿no? En donde el ABC falló, ¿no? Falló la vía aérea, falló la ventilación, falló la oxigenación, falló la respiración celular, está fallando lo que es el sistema cardiovascular, es el punto caótico. Y entonces esta sesión implica para muchos aspectos importantes. Aquí, en el panorama general, ¿por qué falla la ventilación y te puede llevar a la muerte? Aplica muchos aspectos y condiciones esenciales, desde los depresores del sistema nervioso central, y de repente tenemos situaciones de compromiso o de agitación en el paciente, o un aumento de la actividad neuromuscular. Ayer platicábamos con Edith, que es una de
de lo que es de la farmacéutica Silanes. En alguna ocasión me invitó a ver un caso de un paciente, de una niña de 1 año y 6 meses que muere tras la mordedura de un Alatrodectus. Condiciones tan obvias, ¿no? Esa condición de espasticidad que llevó a un fallo respiratorio y llevó a la muerte, ¿no? Generó hipotensión y toda esa círculo vicioso de disfunción orgánica, hipoventilación, hipoxia y más falla, llevó a la muerte a la niña, ¿no? Y pues bueno, creemos que no puede haber este tipo de situaciones, pero el círculo vicioso se puede activar desde un fallo en los controladores. Aquí vemos una serie de situaciones que pudieran estar ligadas a los genobióticos, situaciones como el controlador central, ¿no? A nivel de lo que es tallo cerebral, a nivel del rombencéfalo, donde se encuentra el ritmo respiratorio, cosas como inflamación de células gliales, ¿no? O disminución de la actividad del control de respiratorio por diversos genobióticos te puede llevar a la muerte al paciente. O condiciones tan frecuentes que pudiéramos ver en algunas zonas endémicas como broncoespasmo y broncorrea asociado a un alacranismo severo, la náusea y el vómito que pueda llevar a una aspiración y mayor compromiso sistémico, como el caso que tenemos ahorita de llegada en el Hospital Juárez, ¿no? Que es un caso muy interesante que tendremos que armar todas las piezas de rompecabezas que llevaron a este desenlace que puede ser incluso fatal. Y vemos aquí otros elementos, ¿no? El síndrome de insuficiencia respiratoria, que puede llegar a estar ligado a este daño en la funcionalidad respiratoria, puede tener diversos mecanismos. Se describen incluso situaciones como edema agudo pulmonar, que ahorita vamos a ver más adelante, ¿no? En el manejo de la vía aérea, algo muy interesante que se destaca en este artículo, los quiero mencionar, que está aquí del lado derecho hasta abajo, nos habla acerca de lo que es los errores. Incluso en el primer apartado nos habla de los errores. Resulta que el 59%, un audio, otra vez Jorge Arrieta. Se está activando el audio de Jorge Arrieta. Hay que tener cuidado, por favor. Bien. Entonces vemos acá los mecanismos importantes a considerar. Mucho está ligado en los errores médicos que vamos a tener en el paciente intoxicado. Es que cuando ya los vemos graves es cuando más se presentan la sumatoria de los factores que llevaron a la muerte a este paciente. Esto lo he visto día a día, no solo en los servicios de urgencia. Yo trabajo en un área de urgencias, Hospital General Joco, y así también en algunas situaciones como hospitales que son de importancia, como el Hospital Juárez de México, que tiene también intervenciones como áreas críticas, terapia intensiva, toxicología clínica y urgencias, ¿no? Y vemos acá unos diversos mecanismos de lesión pulmonar asociado a genobióticos, que es muy importante también que considerarlo, ¿no? En cuanto a lo que es la catástrofe mitocondrial, ¿no? Un concepto, pues, que no lo encuentras más que algunas referencias como Nogué en España, que lo menciona como toxicidad mitocondrial, pero esto de catástrofe mitocondrial engloba a la serie de eventos desafortunados que se suscitan a que un genobiótico lleve a un fallo a nivel celular y esto presente un evento fatal, ¿no? Es decir, falle el corazón, falle otros órganos y el paciente muera, ¿no? Estos que ustedes están viendo acá, en cierta forma, de manera directa o indirecta, implican un fallo en la entrega de oxígeno, desde los depresores del sistema nervioso central, intoxicación cianuro que puede bloquear la unión del oxígeno al citocromo C oxidasa, monóxido de carbono que también tiene efectos a este nivel, al complejo 4 y así también en el transporte de oxígeno, la fosfina que va a actuar también sobre el citocromo C oxidasa, los asfixiantes que de principio a fin puede afectar la ventilación o la respiración, incluso la respiración celular, los salicilatos que puede también el mismo salicilato bloquear y disociar la cadena respiratoria de la fosforilación oxidativa, el NAC, que es metabolito tóxico en acetaminofén, te puede llegar a afectar este punto, ¿no? El paraquat que puede afectar lo que es el complejo 1, ¿no? En el bloqueo del NADPH, que son transportadores, ¿no? Y esto te lleve a la formación de radicales libres y a un daño complejo
a un daño complejo, ¿no? Que es muy importante establecerlo, ¿no? Y de los asfixiantes, pues se describen mucho, ¿no? Se categoriza mucho. De esto no me voy a meter en este contexto. Recordar que pueden llegar a ser grandes simuladores. Viene la intoxicación por monóxido, ¿no? Van a llegarles pacientes que tienen náusea, vómito, desorientación, taquicardia, disnea, palpitaciones, cefalea, mareo. Esto es muy frecuente verlo, no solo ser 4 órganos críticos para cualquier asfixiante. Y bien, otro de los puntos interesantes que quiero no dejar a un lado es el manejo de la vía aérea, porque muchas de las circunstancias que vamos a tener en lo que es el manejo de la vía aérea en el paciente intoxicado, ya les dije, de acuerdo a ese estudio, 59% hubo un error, porque no se consideró un ajuste en cuanto a lo que son las dosis en un paciente inestable, porque no hiciste un análisis de lo que son los hop killers en el abordaje de la vía aérea. ¿Cuáles son los hop killers? Los enemigos de la intubación, la hipotensión, la hipoxia y lo que son los hidrogeniones. Esto enfatiza a lo que es la baja reserva fisiológica y lo que te daña la secuencia de intubación rápida. Muchas de las veces tenemos que hacer ajustes en hipotensión, por ejemplo. Tenemos que considerar ajustes de las dosis en inductores o incluso aumentar a veces lo que son los bloqueadores neuromusculares para alcanzar una mejor parálisis y una intubación más segura, incluso la secuencia de intubación retardada con ketamina o utilizar bolos de adrenalina cada 3 minutos para mantener una condición hemodinámica. La misma hipoxia, lo vivimos con el COVID. Los pacientes nos caían en paro en 30 segundos porque según nosotros habíamos preoxigenado adecuadamente hasta 50-70%. La probabilidad de muerte en el paciente era muy alta. Incluso teníamos que estar pasando bolos de efedrina, adrenalina, hasta chorritos de norepinefrina. Me tocó administrar para tratar de dar un soporte hemodinámico. Estos pacientes no cayeran en paro cardiorrespiratorio. Los hidrogeniones, intuben un paciente y paralícenlo, bloquearán lo que es el único mecanismo de protección, que es el buffer respiratorio, y generarán la muerte del paciente. En agitación, pues bueno, hay que tener muchas consideraciones en cuanto a lo que es la secuencia de intubación. Está ligada a una modulación de toda esta descarga de catecolaminas, de esta actividad neuromuscular exaltada, de esta actividad del sistema nervioso central crítica, esta hipertermia. Todo esto me hace recordar que tenemos que hacer algo que se llama antagonismo fisiológico, un principio básico en la atención toxicológica. Es decir, si el paciente está muy agitado, tiene una descarga de catecolaminas, lo que tengo que hacer es modular o monitorear esto. Bien, y ahí vemos intervenciones basadas en el ABC en cuanto a lo que es el botiquín toxicológico, ¿no? Hablamos bien del botiquín toxicológico, pero ¿qué creen? El botiquín toxicológico a veces requiere medidas esenciales y no estar pensando si voy a tener flumacenil o naloxona, o aunque la naloxona sí tiene buena evidencia, flumacenil no, y hay algunas otras intervenciones como fisiostigmina. Bien, cuando hablamos de toxíndromes, la verdad es que es un tema muy trillado. Hablar de toxíndromes es un tema muy trillado, incluso en algunas circunstancias hablar de hipnóticos sedantes, la verdad es que nos puede llevar más a confusión que a otra cosa, ¿no? Y entonces el reconocimiento de un toxíndrome puede estar ligado a errores, ¿no? Y condiciones primarias pueden generar daño orgánico más que un genobiótico propio, ¿no? Imagínense un paciente que ya con 60-20 de presión por una acidosis metabólica por salicilatos. He visto los errores. Es un hipnótico sedante, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. En la medicina de emergencia no nos podemos dar el lujo de cometer estos errores. La clave es estadificar de manera emergente a estos pacientes basados en el principio ABC y de acuerdo a ello establecer intervenciones muy puntuales para resolver esto y evitar el caos. En cuanto a lo que es neurológico, me voy a ir rápido, ya solo estoy cuantificando mi tiempo, tengo 7 minutos. Vemos acá que los extremos del paciente neurológico te puede llevar a un compromiso grave, ¿no? Y pues bueno, tenemos diversas causas que pueden comprometer el ABCD, ¿no? En cuanto a lo que son los depresores del sistema nervioso central, vamos a anteceder el ABC, ¿no? En ninguna evidencia van ustedes a encontrar que el uso de flumacenil está por sobre el ABC. Incluso el flumacenil es un pequeño, delgado eslabón terapéutico para las intervenciones en intoxicaciones por lo que serían benzodiazepinas. Incluso
para nosotros como toxicólogos debemos de tener muchas precauciones, considerar efectos secundarios o interacciones no esperadas, como el consumo de algún fármaco cardiotóxico, principalmente tricíclicos, antecedentes de convulsiones, o el paciente es consumidor crónico, que tras el uso de flumacenil pueda llevarme a un fenómeno de abstinencia aguda y tener a otro paciente en extremo, ¿no? La naloxona sí la voy a dejar como punto de buena práctica, por decirlo así, en cuanto a lo que son este tipo de intervenciones que pudiéramos considerar. ¿Sale? Bien. Permítame tantito, déjame borrar este. El estatus epiléptico no diferenciado. De igual manera, ustedes pueden ver acá lo que son los eslabones terapéuticos. Hoy dejamos afuera, por ejemplo, el uso del DFH. A todo lo que convulsiona en urgencias lo impregnamos como que si fuera inocuo, ¿no? Recuerden que el DFH forma parte de la clase 1B de William y Vaughan, de los antiarrítmicos. Y aparte, el propilenglicol, que es un vehículo que te pueda llevar a más inestabilidad hemodinámica por generar vasodilatación o incluso inestabilidad cardiovascular específica. Bien. Pero ¿qué sí podemos hacer? Utilizar un eslabón terapéutico, el uso de benzodiazepinas como GABAérgico para mitigar las convulsiones. El fenómeno que ya les había mencionado, que es antagonismo fisiológico. La piridoxina está muy específica para lo que es intoxicación por isoniazida. Y esto está ligado a que la isoniazida bloquea la síntesis de GABA a partir del ácido glutámico, bloqueando lo que es la piridoxina como como cofactor para la síntesis del mismo. Al dar piridoxina te puede ayudar a reactivar esta síntesis de GABA, y así también la piridoxina forma un complejo piridoxina-isoniazida y te puede llevar a un control de la convulsión. El propofol, además de ser un inductor de la sedación, te puede bloquear los receptores NMDA y AMPA, que son receptores de neurotransmisor excitatorio. El levetiracetam empieza a jugar un papel muy importante en algunos tipos de convulsiones en pacientes intoxicados. Y el coma farmacológico, antes llamado coma barbitúrico, puede ser una buena intervención. En el delirium agitado o el delirium con agitación, antes llamado excited delirium, se mencionan aquí algunos aspectos importantes como lo que serían causas toxicológicas, y aquí destacamos, por ejemplo, los casos de abstinencia grave alcohólicas, ¿no? Delirium tremens o síndrome neuroléptico maligno. En el contexto, la terapia ABC sigue siendo el respaldo, y aquí el manejo multisistémico implicará muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, una hipertermia maligna se destaca mucho lo que sería, aparte de la hidratación, corrección hidroelectrolítica, control de la agitación, también nos habla de control de la temperatura. Literal, ninguna terapia farmacológica para el control de la temperatura servirá. Utilizaremos mejor algunas estrategias como lo que sería control por medios físicos, ¿no? Y aquí destacamos algunos antídotos para neurológico. Y nos vamos, por ejemplo, allá al contexto de la cardiotoxicidad. En cuanto a lo que es la cardiotoxicidad, tenemos diversos mecanismos por el cual el corazón puede llegar a presentar un fallo secundario a diversos genobióticos, ¿no? Algunos pueden estar ligados, por ejemplo, a la expresión genética alterada, desregulación de proteínas, como lo hacen algunos quimioterápicos. Algunos pueden llegar a afectar la funcionalidad cardiovascular, como efectos a nivel del sistema renina-angiotensina-aldosterona o afectaciones en el óxido nítrico. Otros pueden afectar lo que son algunos receptores, como el bloqueo de canales de calcio, el beta bloqueo, ¿no? Los receptores beta 1. Y algunas otras condiciones que pueden llegar a estar suscitándose, ¿no? Como ustedes pueden ver, es mucho los mecanismos de cardiotoxicidad, pero nos enfocamos a un paciente crítico agudo. El paciente crítico agudo va a tener, y no solo en el paciente intoxicado, crítico agudo, sino también pudiéramos llegar a tener algunos contextos importantes no toxicológicos, ¿no? ¿Por qué el paciente está inestable hemodinámicamente? Es por factores vasculares sistémicos o por factores de bomba, es decir, falló la tubería o falló la bomba. A lo mejor le falta volumen, o a lo mejor hizo un choque vasodilatador, o quizá está fallando el conotropismo, tiene 32 de cardíaca porque se tomó 50 tabletas de metoprolol, o a lo mejor estaba cocinando metanfetaminas o anfetaminas y el paciente llegó con 245 de frecuencia cardíaca. Son casos que he tenido en donde
pues el fallo de la bomba está suscitado por estas condiciones, ¿no? Incluso en algunas puede estar sumada una con la otra, por ejemplo, en algo que llamamos nosotros choque cardiotóxico, es decir, aparte de la falla de bomba, está generando una vasodilatación. Esto, por ejemplo, como sucede con los fármacos que generan depresión del sistema cardiovascular, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, un artículo que nos habla, sirve lo que sirve lo que es la terapia vasopresora, parece ser un escalón adecuado, pero a veces los vasopresores no son suficientes, ¿no? El electrocardiograma será útil para lo que son intervenciones en condiciones de inestabilidad, algunos fármacos que te pueden dar alteraciones en lo que es el potencial de acción transmembrana que pueda traducirnos electrocardiográficamente. Aquí tenemos un ejemplo que son los bloqueadores de sodio. Estos bloqueadores de sodio pueden culminar en algo que se llama quinidina-like, esto derivado por un bloqueador de los receptores rápidos de sodio a nivel del músculo cardíaco, ¿no? Es la clase 1A. También tenemos aquí una droga como la cocaína que puede bloquear, que puede ser categorizado, ¿no? No es un fármaco, evidentemente, pero puede ser categorizada en la clase 1A y 1C de William y Vaughan de los antiarrítmicos. Tenemos otros como la difenhidramina, los antidepresivos tricíclicos que te pueden llevar a este fenómeno. Incluso ser factores pronósticos. El tratamiento aquí lo estamos estableciendo como el bicarbonato más lidocaína. Y pues bueno, y hacer algunas otras consideraciones, pero ya un manejo más extendido, ¿no? En cuanto a lo que son los bloqueos de canales de potasio, se caracterizan por prolongación del QT y te pueden llevar a algunas arritmias como ustedes están viendo. Vimos mucho problema con el abuso de la cloroquina, hidroxicloroquina, o el uso de macrólidos, más quinolonas, más hidroxicloroquina y cloroquina. De repente los pacientes tenían todos estos medicamentos, se olvidaban de que eran diabéticos o tenían factores de riesgo cardiovascular y se estuvieron presentando algunos fenómenos de QT prolongado con arritmias casi fatales, ¿no? El uso de intervenciones como el sulfato de magnesio lidocaína, ¿no? Ahora, algunas cosas de mayor intervención como desfibrilación o colocar un marcapaso para una arritmia de estas características. Y no es específica esta intervención, ya que lo único que vas a hacer es, así como controla los ritmos bajos, tú puedes generar un fenómeno de sobreestimulación ventricular para control de las frecuencias altas y empezar a controlar a frecuencias de 100 y 120. La cardiotoxicidad por algunos animales de ponzoña están ligados a una sobreestimulación de los receptores de sodio y de potasio, ¿no? Lo que llevará a una mayor excitabilidad autonómica y así también neuromuscular. Eso es algo que se define por algunos autores como tormenta de catecolaminas o tormenta autonómica, ¿no? Que te puede llevar a una falla cardíaca en un periodo de 6 horas, de una fase excitada a una fase deprimida y que el paciente pueda llegar a tener compromiso incluso de fatalidad. Bien, ¿y qué hay con los ritmos lentos, no? ¿Y qué pasó con los lentos? Aquí tenemos algunos muy específicos que quería considerar y es ahí donde aparecen el algoritmo de reanimación. El algoritmo de reanimación aplica si el paciente tiene hipotensión con bradicardia y responde líquido a atropina, entonces es una toxicidad indirecta. Pero si no responde a líquidos de atropina, sigue hipotenso y sigue bradicárdico, entonces debemos de pensar que es una toxicidad directa cardiovascular. El desenlace será en el uso de algunas intervenciones muy puntuales para lo que es la reanimación avanzada del paciente intoxicado. Arrancando con lo que es la atropina, que en muchas circunstancias no va a responder para este fenómeno de cardiotoxicidad. La atropina estaría más ligada a una reanimación avanzada en un paciente con intoxicación por agentes nerviosos o lo que sería intoxicación por plaguicidas organofosforados. El glucagón es un fármaco que puede ayudarnos a activar segundos mensajeros, abre la puerta trasera, entra a la célula y abre la puerta delantera de calcio, favoreciendo lo que es el inotropismo principalmente y la presión arterial. El calcio también es más específico para bloqueadores de calcio y tenemos aquí las dosis, como ustedes pueden ver, llegan a ser dosis significativamente muy altas. Eso es lo que hace muy interesante lo que es la reanimación y a la vez muy compleja y hasta costosa. Otras intervenciones como la hiperinsulinemia glucemia se ha considerado como uno de los estándares para este tipo de cardiotoxicidad cuando hay un inotropismo negativo. Entonces la hiperinsulinemia glucemia se considera un inotrópico positivo, en donde ha mejorado esta función con un monitoreo cardiovascular muy apegado, mejorando lo que es la FEVI al 50%, mejorando la perfusión, alcanzando TAMS perfusorias, mejorando la uresis a 0.5 por lo menos,
y algunos otros parámetros de recuperación de la perfusión sistémica. Y por último, podríamos decir que entre lo que es la emulsión lipídica y la hiperuricemia glucemia son los límites de las estrategias farmacológicas en la reanimación. Establecemos como el intralipid, mediante un fenómeno de lipid sink, esponja lipídica, puede disminuir el impacto a nivel de órgano crítico de algunos genobióticos con cardiotoxicidad. Y ahí tenemos las dosis, ¿no? Hoy empiezan a formar parte nuevos genobióticos en cuanto a lo que es el beneficio del uso del intralipid para una reanimación del paciente intoxicado. Por último, ¿no? Algunos estados de arte, ¿no? Como se mencionan, es decir, esto ya está fuera del límite de nuestras fronteras terapéuticas, que es la terapia extracorpórea, como lo que es la terapia ECMO, ¿no? Y esta terapia ECMO hoy empieza a ganar un poquito más de énfasis. Este es uno de tantos artículos. Hay un artículo del Clínica Toxicology del 2015. Desde ahí empieza a mencionar que esta terapia ECMO nos puede ayudar a permitir mantener a un paciente vivo mientras el genobiótico se está depurando o buscamos otras herramientas de eliminación extracorpórea. Esto todavía no se sabe, pero esto es el límite de las fronteras en las intervenciones. La terapia ECMO empieza a ganar mucho auge en lo que son los pacientes críticos agudos y empieza a ser una intervención muy vistosa, muy llamativa, pero no, seamos sinceros, no los tenemos todavía este contexto, ¿no? Y pues bueno, esto para que ustedes no se olviden lo que sería el botiquín toxicológico tiene que estar encaminado, ¿no? Hablamos mucho a veces del botiquín toxicológico, pero tiene que estar encaminado al manejo emergente, verdaderamente emergente, porque ¿para qué voy a tener algunas intervenciones que no son emergentes? ¿Para qué voy a tener un quelante en mi botiquín toxicológico? No, el botiquín toxicológico en las salas de urgencia tienen que estar encaminadas al soporte ABCD específicamente, ¿no? Para que estabilicemos un paciente y mejoremos el pronóstico de este paciente crítico agudo, ¿no? Y pues bueno, todas las medidas están basadas en este principio, ¿no? No sé si hay alguna duda, pregunta, comentario. Doctor Madrigal, muchísimas gracias. Gracias por su intervención. El tema de cardiotoxicidad es un tema muy común en los servicios de emergencias y que debe de ser muy bien abordado por el especialista urgenciólogo, por el primer contacto, y muchos de los genobióticos hacen cardiotoxicidad de manera directa o indirecta. Te agradezco mucho tu participación, te paso el link. Hay algunas preguntas, algunos alumnos tuyos agradeciéndote, felicitándote, y a ver si pudieras apoyarnos ahí respondiendo a las preguntas en el chat que te voy a pasar. Muchísimas gracias, Jesús, te agradezco mucho. Un fuerte abrazo. Bueno, hermano. Bye. Gracias.